En aquella tarde oscura, cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro, el mundo visible creyó que todo había terminado. Los discípulos estaban dispersos, el pueblo regresaba a sus casas en silencio y los líderes religiosos respiraban aliviados. La cruz, aún erguida, daba testimonio de la brutalidad de lo ocurrido, y los cielos, que antes se habían oscurecido, ahora parecían callados. Pero mientras en la tierra la vida seguía envuelta en luto e incredulidad, en los dominios invisibles, algo inimaginable estaba a punto de suceder. Ya no corría sangre, ni se oían gritos humanos, solo quedaba el silencio que precede a una guerra sobrenatural. El alma del Cristo, ahora libre del cuerpo crucificado, entraba en una realidad de la que ningún hombre jamás había regresado para contar. Jesús había muerto, sí, pero no había sido vencido. Cuando entregó su espíritu al Padre, no fue un gesto de rendición, sino de autoridad. Y así, descendiendo al mundo de los muertos, no llegaba como un prisionero, sino como rey. El Hades, también llamado Seol, era un lugar de espera. Allí, separados por destino y fe, estaban los espíritus de los que habían partido. De un lado, los justos aguardaban la promesa. Del otro, los impíos experimentaban anticipadamente el peso del juicio. Fue en ese escenario donde el Hijo de Dios entró, cruzando la frontera invisible entre el tiempo y la eternidad, no como alguien en busca de respuestas, sino como aquel que traía consigo la respuesta final. Nada en ese lugar se movía sin el permiso del Señor. La presencia de Jesús en el Hades no fue discreta. Su entrada sacudió a los espíritus encarcelados. Las tinieblas, acostumbradas al silencio y a la desesperanza, temblaron ante la luz que ahora atravesaba aquel dominio sombrío. Los ángeles caídos que allí estaban no esperaban esto. Conocían al Mesías profetizado, pero jamás imaginaron que el plan de Dios incluiría invadir su propio territorio. El cordero que había sido inmolado estaba ahora delante de ellos como el león de Judá. Su mirada no expresaba dolor, sino justicia. No había vacilación en sus pasos, solo la firmeza de quien carga la eternidad en sus manos. Los espíritus de los justos reconocieron de inmediato quién era él. Entre ellos estaban los patriarcas, los profetas, los que habían muerto en la fe, esperando el cumplimiento de una promesa que, por siglos, parecía demasiado distante. Abraham, Moisés, David, Elías, nombres que llevaban la historia del pueblo de Dios. Allí estaban, conscientes de que algo extraordinario estaba ocurriendo. No escucharon una explicación teológica. Escucharon la voz de aquel que es la palabra misma. La llegada de Jesús no fue solo una visita, fue el cumplimiento del tiempo. Ninguna alma justa allí permaneció indiferente. La promesa se había vuelto presencia, y la presencia ahora se convertía en liberación. Mientras los justos se llenaban de reverencia y expectativa, los rebeldes se retorcían en angustia. Aquellos que se burlaron de las advertencias divinas, que despreciaron la justicia y persiguieron a los profetas, ahora contemplaban al Hijo de Dios delante de ellos. Ya no había escape ni justificación. Los que habían muerto en los días de Noé, aquellos que ignoraron la predicación de la justicia y se hundieron en corrupción, estaban allí, siendo testigos de la verdad que tanto resistieron en vida. La presencia de Cristo en ese lugar no era una nueva invitación al arrepentimiento, sino la confirmación del juicio. Él no hablaba para convencerlos, sino para declarar que el plan de Dios había triunfado y que el tiempo de la espera había llegado a su fin. La separación entre los dos lados del Hades se hacía ahora aún más evidente. En el seno de Abraham, la esperanza tomaba forma. En los espacios de tormento, la realidad del juicio se solidificaba. No había confusión, no había ambigüedad, había justicia. El infierno ya no era un misterio, estaba ante ellos, real, ineludible. Y allí, en ese momento,
Jesús proclamaba la verdad delante de todos. Las palabras exactas no fueron registradas en las Escrituras, pero el mensaje era claro. Él venció. Había destruido las barreras del pecado, quebrado el poder de la muerte y tomado las llaves del infierno. Ningún otro lo había hecho, ningún otro jamás lo haría. Los principados y potestades que durante siglos habían operado en las sombras, ahora estaban expuestos. Lo habían visto sangrar en la cruz, habían imaginado por un breve instante que habían vencido. Pero allí, en el corazón del Hades, comprendieron que la sangre derramada no fue derrota, fue estrategia. La cruz fue el altar, y el sacrificio fue aceptado. Ahora, el Cordero que había sido muerto caminaba como Señor, y ante él toda criatura espiritual se postraba, no por amor, sino por temor. Satanás no apareció como rey en ese ambiente, era solo un condenado en ruta final. Cristo lo había despojado de su autoridad y ahora lo exponía públicamente, avergonzado, impotente ante la gloria del vencedor. La proclamación de Jesús no era solo para los muertos, era para todo el cosmos. Cielo, tierra y regiones inferiores oían, de forma incuestionable, que la redención había sido sellada. El silencio de los siglos estaba siendo quebrado por una voz que jamás sería silenciada. Los cielos esperaban la conclusión. Los ángeles, que desde el principio servían al propósito eterno, ahora contemplaban la plenitud de ese plan. No interferían, solo adoraban. Y en el mundo de los hombres, a pesar del sábado de luto y confusión, algo ya estaba en movimiento. La tierra, que guardaba el cuerpo del Mesías, pronto sentiría el impacto de lo que había sucedido en las profundidades. El Hades nunca más sería el mismo. En medio de la oscuridad del Hades, había un momento que todos esperaban. Era el instante de la liberación. No se trataba de un rescate caótico, sino de una salida ordenada. Los justos, que allí habían permanecido por siglos, fueron llamados, no por nombre individual, sino por la promesa cumplida. No resistieron, solo siguieron. Ninguna cadena los retenía más. La presencia de Jesús deshacía toda limitación. El cautiverio, que por tanto tiempo los retuvo, ahora era conducido por aquel que tenía autoridad sobre la vida y la muerte. La profecía de David, cantada en los Salmos, se cumplía. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad. Salmo 68:18. La espera llegaba a su fin. No hubo tumulto ni prisa. Lo que ocurrió fue un éxodo espiritual. Las almas de los justos salían en dirección a la presencia de Dios, guiadas por aquel que había prometido vida eterna. Era como si se abriera un portal entre dos tiempos. El antiguo encontraba al nuevo. Lo que era sombra cedía lugar a la luz. No iban hacia un limbo indefinido, sino a la presencia plena del Padre, ahora posible por la sangre del Hijo. Era la consumación de lo que todo sacrificio anterior solo simbolizaba. Los ojos de todos estaban puestos en Él, y en Él encontraban la paz que ni siquiera la muerte logró robar. El Hades perdía a sus hijos más valiosos. Desde ese momento, el Hades dejaría de ser el mismo. Hasta entonces era el destino común de todos los que morían, separados solo por la condición de fe. Ahora se convertía únicamente en un lugar de espera para juicio. El seno de Abraham estaba vacío, no por abandono, sino por cumplimiento. La justicia de Dios no permitía que los fieles continuaran allí después de que el precio definitivo había sido pagado. La redención tenía rostro, voz y autoridad. Ya no había impedimento para entrar en la gloria. El velo del templo había sido rasgado en la tierra y en el mundo invisible. Las puertas del cielo fueron abiertas para los que habían creído antes de la cruz. En esa dimensión, tiempo y espacio no seguían los patrones humanos. No se podía medir con horas o días lo que estaba ocurriendo. Lo que para la tierra fue un sábado silencioso, para el mundo espiritual
Fue un día de ruptura cósmica. Los ecos de aquella visita divina resonarían eternamente. Ningún espíritu que estuvo allí olvidaría lo que vio. Y para los hombres, aún limitados a su percepción natural, aquella ausencia de un día cargaba el peso de toda la eternidad. Era como si el mundo contuviera la respiración. Desde fuera nadie veía lo que ocurría, pero en el corazón del universo la guerra espiritual ya había terminado. Cristo había vencido. La misión en el Hades no fue un acto aislado, sino parte del plan desde el principio. El Cordero había sido preparado antes de la fundación del mundo, y ahora, al cumplir cada etapa de la redención, su autoridad se extendía hasta los lugares más oscuros. No solo enfrentó la cruz, atravesó la muerte, no como los hombres, que en ella permanecen, sino como el Hijo del Dios vivo, que la transforma. La muerte ya no tenía más dominio. La prisión del alma había sido invadida por aquel que vino para libertar. Era el ápice de la humillación voluntaria. El Creador descendiendo al punto más profundo de la creación, no para ser vencido, sino para aplastar al enemigo. Las Escrituras no nos dan detalles visuales sobre cómo ocurrió esta conquista, pero los efectos son claros. Pablo afirma que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en vergüenza. Colosenses 2:15. No hubo resistencia capaz de detenerlo. Ningún trono del mal permaneció intacto. El Señor no dialogó con las tinieblas, las deshizo con su presencia. Allí el poder del pecado fue desenmascarado. Allí el imperio de la muerte fue quebrado. Y allí el engaño del infierno fue derrotado para siempre. No por fuerza humana, sino por la obediencia de un hombre perfecto, que descendió por amor y ascendió en gloria. No hubo una batalla entre iguales, solo la ejecución del juicio. En la tierra, el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, custodiado por soldados y envuelto en silencio. Pero en los cielos, los ángeles ya sabían que ese sepulcro no tendría la última palabra. En el Hades, la misión estaba cumplida. La predicación había sido hecha, el juicio proclamado, los justos liberados. El tiempo de permanencia allí llegaba a su fin. El alma del Hijo de Dios, que había descendido a las profundidades, ahora se preparaba para regresar. No como alguien que escapa de la muerte, sino como quien la atraviesa con plena autoridad. El espíritu que había entregado su vida voluntariamente, ahora la retomaría con el mismo poder. Ningún otro hombre tuvo ese derecho. Pero él no era solo hombre. El infierno, considerado por siglos como invencible, ahora cargaba la marca de la derrota. No por palabras, sino por presencia. Jesús no necesitó armas para vencer, Él era la victoria misma. La luz que llevaba no podía ser opacada ni detenida, y con Él los que habían esperado con fe fueron conducidos a la eternidad que se les había prometido. La muerte había perdido su dominio sobre los justos, el Hades había perdido su función de retención para los hijos de Dios, y Satanás había perdido la ilusión de control. Aquella bajada fue el golpe más profundo que el reino de las tinieblas jamás había recibido. Y fue hecho en silencio, lejos de los ojos de los hombres, pero registrado eternamente en la historia de la redención. El regreso de Jesús a la vida no comenzó en la mañana del tercer día, comenzó allí, en lo invisible. El alma que estuvo entre los muertos ahora se preparaba para unirse nuevamente al cuerpo, no como antes, sino glorificado. Ya no sujeto a las limitaciones de la carne caída, sino revestido de inmortalidad. La tumba, aún sellada por una piedra, no podía contener al Señor de la vida. La guardia romana vigilaba algo que ya había sido vencido. La verdadera batalla había ocurrido lejos de sus ojos. El verdadero terremoto espiritual ya había sacudido los cimientos de la creación. Solo restaba el momento en que el mundo vería con sus propios ojos lo que el infierno ya sabía.
Jesús está vivo. Para los discípulos, el sábado fue el día más oscuro. La esperanza parecía sepultada. Las palabras de Jesús resonaban confusas en sus memorias, sin cobrar sentido completo. No sabían lo que había ocurrido en las profundidades, pero el silencio de Dios en ese día no era ausencia, era conclusión. El plan se estaba cerrando en las regiones invisibles, donde ningún humano podía interferir. Dios no estaba en silencio por debilidad, sino porque todo ya había sido dicho. Cristo había hablado con la cruz, sellado con su sangre y proclamado con su presencia entre los muertos. Lo único que faltaba ahora era la resurrección, la prueba definitiva de que nada, ni siquiera la muerte, pudo detenerlo. Cuando llegó la mañana del tercer día, el cielo y la tierra ya estaban alineados con la realidad de la victoria. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que los hombres vieran que Él ya no estaba allí. La tumba vacía fue solo la evidencia visible de una verdad que ya se había consolidado en lo invisible. El Hades había sido invadido, saqueado de sus cautivos y despojado de su poder. La muerte había sido humillada, el infierno avergonzado. Y el mundo, aunque sin comprender de inmediato, ahora era escenario de un nuevo comienzo. Nada volvería a ser igual. El tiempo de la redención había alcanzado su clímax, y Cristo se levantaba como el primogénito de entre los muertos. El impacto de aquel descenso resuena hasta hoy. No fue un acontecimiento simbólico, ni una leyenda antigua. Fue un acto real, registrado en las Escrituras, que moldea la fe cristiana hasta el día de hoy. La cruz fue pública, la resurrección visible, pero el descenso al Hades fue el campo secreto donde el Rey ejecutó el juicio eterno. Ningún otro pudo haber hecho esto. Ningún ángel, ningún profeta, ningún hombre. Solo el Hijo unigénito que se hizo carne habitó entre nosotros y llevó sobre sí el peso del pecado. Él no negoció con las tinieblas, las venció. Su paso por las regiones de la muerte no fue fragilidad, sino conquista. Y por eso, quien está en Él ya no necesita temer lo que está más allá de la vida. La narrativa del descenso de Jesús al Hades no es solo una doctrina olvidada entre textos antiguos. Es una clave para comprender la profundidad de la obra de la cruz. Él no solo murió por nosotros, fue hasta donde ninguno de nosotros podría ir y volvió con las llaves en sus manos. Entró en la prisión y abrió las puertas, no con argumentos, sino con autoridad. Eso lo cambia todo, porque si Él venció allí, en el punto más profundo de la existencia, entonces no hay lugar, dolor o situación que pueda resistir su poder. No hay cadena espiritual que Él no pueda romper. No hay abismo que Él no pueda atravesar para rescatar a alguien. Para los que creen, esta verdad ofrece seguridad. La muerte perdió su terror, el infierno perdió su dominio, y la vida ganó un nuevo sentido. La resurrección de Cristo no fue un nuevo comienzo, fue la confirmación de una victoria que ya había sido consumada en las profundidades. Por eso, el Evangelio no es solo un mensaje de esperanza, sino un anuncio de conquista. Seguimos a un Salvador que no solo sufrió, sino que triunfó, que no solo enfrentó la muerte, sino que la derrotó, que no solo prometió vida eterna, sino que garantizó esa vida con su descenso, su proclamación y su regreso. Él es el Señor absoluto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El infierno ya no es un lugar desconocido para Dios. Él estuvo allí, Él lo vio, Él habló, y su presencia allí fue definitiva. No quedaron dudas entre los que estaban en ese lugar. El plan de redención era real, imbatible e irreversible. La autoridad de Cristo superó todos los límites de la experiencia humana. Atravesó el sufrimiento, enfrentó la muerte, descendió al lugar de separación y levantó de allí a los que habían confiado en Él. Esta no es solo una historia del pasado,
Es un recordatorio eterno de que el reino de las tinieblas jamás prevalecerá sobre el plan de Dios. Ninguna obra del enemigo tiene el poder de revertir lo que Cristo ya realizó. Esta verdad necesita resonar con fuerza en los días de hoy. En una generación que relativiza el infierno y banaliza la muerte, el descenso de Cristo al Hades confronta directamente esa indiferencia. El infierno existe, pero ya no es victorioso. La muerte aún llega, pero ya no tiene dominio. Y para todos los que están en Cristo, el final no es el final. Hay esperanza real, concreta, basada en un hecho innegable. Jesús venció. Él estuvo en el lugar más oscuro para que nadie más tenga que vivir en tinieblas. Él enfrentó el horror para que la paz fuera posible. Él cargó el juicio para que la gracia fuera ofrecida. Ese es el mensaje. Esa es la victoria que lo transforma todo. En aquel único día entre la cruz y la resurrección, Jesús escribió una historia que el mundo no vio, pero que el cielo jamás olvidó. El descenso al Hades no fue un detalle periférico, fue el corazón de la conquista. El Mesías crucificado no se quedó en la cruz. El Salvador muerto no permaneció en la tumba. El Hijo de Dios no evitó el Hades, lo venció. Y por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque descendió hasta donde el hombre más pecador podía caer, para que nadie más tenga que vivir bajo la esclavitud del miedo, la culpa o la muerte. Él venció. Y esa victoria resuena hoy como un grito de libertad para todos los que creen. Nada más necesita ser temido, nada más necesita ser probado. Está consumado. En aquel único día entre la cruz y el amanecer de la resurrección, Jesús atravesó lo invisible para sellar de una vez por todas el destino de la humanidad redimida. El descenso al Hades no fue debilidad, fue soberanía en acción. El Rey no fue llevado por las tinieblas, entró en ellas por elección para desmantelar el imperio de la muerte desde dentro. No huyó del abismo, lo enfrentó, lo expuso y lo venció. Ningún dolor, culpa o condena quedó sin respuesta. Todo fue confrontado por su presencia, y ahora ya no hay cadenas que puedan retener a los que están en Cristo. La victoria no está por venir, ya fue conquistada, y esta verdad eterna resuena como un llamado vivo, a creer, a rendirse, a vivir, porque lo que ocurrió en aquel día lo cambió todo para siempre. Él descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Él venció para que nunca más fuésemos vencidos. En aquel único día entre la cruz y el amanecer de la resurrección, Jesús atravesó lo invisible para sellar de una vez por todas el destino de la humanidad redimida. El descenso al Hades no fue debilidad, fue soberanía en acción. El Rey no fue llevado por las tinieblas, Él entró en ellas por elección para desmantelar el imperio de la muerte desde dentro. No huyó del abismo, lo enfrentó, lo expuso y lo venció. Ningún dolor, culpa o condenación quedó sin respuesta. Todo fue confrontado por su presencia, y ahora ya no hay cadenas que puedan mantener prisioneros a los que están en Cristo. La victoria no está por venir, ya fue conquistada, y esta verdad eterna resuena como un llamado vivo, para creer, para rendirse, para vivir, porque lo que ocurrió aquel día lo cambió todo para siempre. Él descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Él venció para que nunca más fuésemos vencidos. Y este fue el impresionante viaje de Jesús al Hades, un capítulo oculto de la redención que revela el poder absoluto de nuestro Salvador sobre la muerte, el infierno y todo el reino de las tinieblas. Un relato que nos recuerda que ningún abismo es demasiado profundo para la gracia de Dios, y que la victoria de Cristo fue completa, eterna e irrevocable. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Qué parte de esta victoria invisible
habló más a tu corazón? Escríbelo aquí en los comentarios o declara con fe: Jesús venció por mí. Vamos a difundir esta poderosa verdad para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió entre la cruz y la resurrección. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aún vienen muchas revelaciones, historias bíblicas profundas, llenas de poder y esperanza como esta. Que la paz del Cristo resucitado esté contigo. Hasta el próximo video, y nunca lo olvides, está consumado.